Bienvenidos a una emisión más de este programa de análisis y debate. De frente, usted ya me conoce, soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Luis Octavio Pineda. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Magda? Un gusto poder saludar a todos los amigos de la República Mexicana. Gracias. Y pues un privilegio coincidir nuevamente contigo, Magda. Oye, se va a poner buena esta tarde porque, a ver, tenemos 5 temas para debatir. Les recuerdo que tenemos únicamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de estos temas. Hablaremos de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana. Platicaremos en un tercer tema de los médicos cubanos. A ver, ¿realmente son necesarios? Porque de pronto da la impresión de que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Hablaremos también, Luis, acerca de este índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Sale el nuevo índice y bueno, da cuenta de que verdaderamente estamos reprobados a nivel nacional en cualquier entidad, por donde le busque. Y finalmente, la inflación, la economía en nuestro país, ¿qué está pasando con los mexicanos? ¿Han sido suficientes las medidas implementadas? Si te parece, nos vamos con el primer tema del día, la columna escrita por Enrique Quintana, publicada en El Financiero, una triada complicada. A ver, el asunto, Enrique Cárdenas, perdóneme, el asunto está bastante interesante porque menciona que López Obrador es seguramente el presidente que más poder ha tenido en los últimos años de este México contemporáneo, pero habla también de esa lealtad ciega que le tiene en este momento el ejército y un tema más que es lo que viene a ponerle la sal y la pimienta a la columna, y eso es la posibilidad de una alianza estratégica que deje entrever a Enrique Cárdenas en estas líneas con el crimen organizado. ¿Qué me dices, Luis? Bueno, es que no vamos a descubrir el hilo negro, Magda. Los votantes, todos lo sabemos, los votantes le dieron a Andrés Manuel López Obrador el mandato democrático más grande en la historia de nuestro país. Ganó con el 53% de los votos, derrotando a su rival más cercano en 30 puntos porcentuales. Esta preferencia, los factores enfurecidos por la corrupción, la violencia, el letargo económico, en fin, muchos factores. Aquí hay que dejar entrever que los propios críticos temen que esté amenazando algunos de los logros democráticos de nuestro país con las acciones precisamente que ha tomado en cuenta en últimas fechas. La inseguridad, el tema económico, en muchos sectores lamentablemente se ha visto un retroceso, hablando ya casi 4 años del gobierno federal. México por un lado, Obrador por otro, y pues lamentablemente va consigo en decisiones erróneas. El presidente se ha sentido el rey de una república, que a lo mejor lo es. México es pujante, el gobierno federal actúa como retrógrada. México piensa en el futuro, esperando el desarrollo. El presidente es emisario del pasado con estos discursos de que la culpa lo tienen otros. Vive del pasado y así llevamos ya casi 4 años. La cosa es que el señor se equivocó, se equivoca y se va a seguir equivocando porque no hay interés de que el gobierno federal sea autocrítico y recomponer el camino. Ahí está el claro ejemplo, la violencia creciente, desapariciones, más presupuesto a las Fuerzas Armadas, pero que nada ha servido. Eso desde la perspectiva de la concentración del poder, supongo, pero a ver, ¿en dónde estás dejando entonces el papel del ejército? Y esta parte que te comentaba, ¿no? La sal y la pimienta que pone Enrique Cárdenas a las líneas, en donde habla o supone ahí un vínculo importante con el crimen organizado. ¿Es así? Digo, para enfocarnos en el tema de la columna. Sí, o sea, es asegurar si tiene convenio con el crimen organizado, eso no lo sabemos. Pero ahí está el claro ejemplo, la violencia creciente, desapariciones. ¿De qué nos ha servido de que exista la alianza con las Fuerzas Armadas, mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas? ¿De qué ha servido si al final de cuentas hay inseguridad, más de 120,000 homicidios, más de 100,000 desapariciones? Si hablamos de economía, México estaba entre los 15 primeros lugares de inversión en materia de energías renovables. Se perdió ya ese lugar. La mala asignación de recursos públicos, la inversión insuficiente para apoyar los meses más agudos de la pandemia trajeron como consecuencia una recuperación económica sumamente incompleta en el mercado laboral, desigual, brecha laboral. Luis, todos los sectores que me quieras decir. Vienes y me dices, a ver, ¿de qué nos ha servido? Pues probablemente a ti no, pero a los objetivos del presidente sí. O sea, porque te pones a pensar en las Fuerzas Armadas y verdaderamente las Fuerzas Armadas le han tenido una lealtad ciega al presidente. Y acuérdate que en este sexenio amor con amor se paga. Y el problema me parece que no va a ser en este momento para el presidente, sino el problema puede llegar a representarlo para quien venga a gobernar en un futuro, ¿no? Ahí te encargo después quitarle todas las atribuciones que en este momento tiene el ejército. Me parece que en ese sentido va Enrique Cárdenas en torno a esta columna.
Sí, hay muchas aristas que deja entrever Enrique Cárdenas en esta columna, pero que al final de cuentas no lo sabemos. Pero ahí están las pruebas, los otros datos que tienen los ciudadanos, los organismos autónomos, con los otros datos que tiene el gobierno federal, que al final de cuentas siempre va a haber una disparidad. Pero la realidad es la inseguridad y la economía, que prácticamente vamos en retroceso. Y lo mismo, reitero, ¿de qué nos sirve esta alianza con las Fuerzas Armadas si al final de cuentas están enfocadas hacia otras labores a combatir la inseguridad? Parte de estas suposiciones que hace aquí Enrique Cárdenas y que retomaba dentro de la columna es el tercer factor que entra en escena, el crimen organizado. Habla de la participación que tuvo el crimen organizado en las pasadas elecciones, el saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio Guzmán, el tema ahora de que se va a proteger y también se va a respetar los derechos humanos del crimen organizado, y deja una pregunta que es la que pongo sobre la mesa ya para pasar al siguiente tema. ¿Existe una interrelación entre los tres componentes que forman esta triada? Y bueno, finalmente, ¿qué implicaciones trae todo eso para la República, para esta democracia, para nuestro país? Es parte de lo que menciona Enrique Cárdenas en esa columna. Y vámonos con la siguiente, si te parece, Luis. A ver, Pragmatismo Ciudadano, publicado en Reforma, escrita por Jorge Suárez Vélez. Es un tanto más complejo, se entra en temas políticos, habla de que, pues, al final del día existen buenos políticos en el país, a decir de Jorge Suárez. Uno de ellos, cita, es Dante Delgado, hábil operador político, que mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre si su partido, Movimiento Ciudadano, se va a incorporar a la alianza opositora, en donde están el PAN y el PRI y el PRD. Sin embargo, pues ahí hay un tema interesante, porque ¿qué tanto le puede llegar a convenir a Movimiento Ciudadano que se ha catalogado, ya sabes, que se ha contado dentro de los huevos, todos los huevos dentro de la misma canasta, ¿no? Con el PRI y el PAN? ¿Tú crees que sea una alianza conveniente? Bueno, los buenos políticos es como buscar una aguja en un pajar. No hay buenos políticos, hay buenos operadores políticos para los intereses precisamente de los partidos. Y fíjate que lo que vimos en el mes de abril con este tremendo circo de la reforma eléctrica, que al final de cuentas en la Cámara de Diputados no se aprobó, en torno a esta cohesión mostrada por la coalición Va por México, conformada precisamente por el PAN, el PRI y el PRD, devela la ruta que se puede tomar precisamente para poder representar una opción ganadora en la elección presidencial del 2024, y el cual ahí entra Movimiento Ciudadano y este personaje Dante Delgado, que está dando la batalla en todos los frentes, más en el ámbito legislativo, con una actuación destacada de la mayoría precisamente de sus integrantes. ¿Con los cuadros que está formando o con su figura? Coincidir, no, con su figura, porque al final de cuentas él mismo lo ha manifestado, que ahorita está todavía muy, muy verde la situación rumbo al 2024. Incluso ni él ha analizado la posibilidad de que si las bases y su partido lo candidatea para el 2024, él se aventaría para la presidencia de la República. Sin embargo, para él, ellos mismos han declarado que representan pues una candidatura presidencial, pero todavía están en análisis. Y bien, por ellos, aunque lo ideal sería que los 4 partidos de oposición lograran estos acuerdos de poder presentar un único candidato. Esa es una decisión que el propio Dante Delgado, pero no sé qué las tanto propias le convenga. Bases y sobre todo la construcción de acuerdos con los otros partidos. No sé qué tanto le convenga, porque no le va a convenir a Movimiento Ciudadano, pero sí a los otros partidos. No sé qué tanto le pueda llegar a convenir, porque al final del día vienes con 2 partidos que en este momento están sumamente desacreditados. Si nos vamos al PRI, bueno, traes un historial de corrupción que lo ha dejado tirado en la lona. El PAN ha tratado de levantarse, ha tratado de hacer ahí un contrapeso importante, sin embargo, no ha terminado de fortalecerse lo suficiente. Yo no veo en este momento una oposición totalmente fortalecida, totalmente unida, que pueda dar una batalla todavía para el 2024. Yo creo que sería muy arriesgado para Movimiento Ciudadano adherirse en este momento. Me parece que le puede llegar a ir mejor, inclusive, como lo vino manejando en las últimas elecciones. Se fue solo, no le fue mal, aunque esta misma necesidad de querer generar una base política sólida, de querer empezar a ganar adeptos, lo ha llevado también a tener cuadros no muy interesantes, como en el caso de Palazuelos, que luego terminó saliéndose, que le dio ahí cierta popularidad, sí, pero también le dio una desacreditación importante. Por el contrario, también tiene otros cuadros bastante interesantes y los nombra perfectamente en esta columna Jorge Suárez, ¿no? A ver, tenemos a Alfaro en Jalisco, tienes a Samuel García, tienes a Colosio también en el caso de Nuevo León, y bueno, el propio Clemente Castañeda
Castañeda, ¿no? Me parece que esa parte es interesante, aunque a mi parecer, Luis, no creo que sea conveniente una alianza en este momento. Sí, ahí Magda, veremos qué pasa. Hay presidenciables por parte del Movimiento Ciudadano, ya diste algunos nombres, pero más no por el PRI y el PAN. Así que el PAN, el PRI y el PRD son los que deben de enamorar a Dante Delgado y permanecer en una estructura sumamente necesaria para que precisamente, como él lo dijo, si me avientan al ruedo, pues voy rumbo al 2024. Hay muchas piezas que se tienen que acomodar. Hoy la realidad, Magda, es que hay que decirlo por el otro lado, en el caso de Morena, hay nulas capacidades de liderazgo que tiene Morena en su interior. Hablando de Ignacio Mier, Sergio Gutiérrez y el nombre que tú me digas, pensaron que con amenazas, manotazos y sin capacidad para llevar a cabo un diálogo constructivo y respetuoso con todos en el interior del Congreso iban a cumplirle el capricho al presidente. Hoy el presidente está más que preocupado rumbo al 2024, ¿eh? Y precisamente... pero siguen teniendo al presidente. Ahorita es el panorama idóneo para poder comenzar a dialogar la oposición, hablando del PAN, PRI, PRD, con Movimiento Ciudadano, si es que quieren construir algo bueno para recuperar la presidencia del 2024. Yo creo que, sin duda sí, ya empieza a haber una preocupación por el tema de las elecciones para el 2024. Yo sigo creyendo que Morena todavía tiene un factor que le está ayudando bastante, y ese factor se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En fin, vámonos con el siguiente tema, Luis, para que no se nos agote el tiempo. Candil de la calle, oscuridad de su casa, médicos cubanos. ¿Realmente son necesarios? El 9 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador creó muchísima controversia tras su decisión de poder contratar a 500 médicos cubanos con la excusa de que existe una falta de especialistas en México, así como una falta de voluntad de atender a los sectores de más bajos recursos, inclusive hablando de aquellas comunidades lejanas. ¿Se está dando la espalda al talento de nuestro país, Luis? ¿Con quién no se ha peleado el presidente, Magda? Lamentablemente seguimos con ese discurso populista, pero que a la vez traerá facturas políticas al presidente en estas decisiones equivocadas que tiene el gobierno federal, y esta decisión o este anuncio es el claro ejemplo de que el presidente le sigue dando la espalda a muchos sectores. Ahora son los médicos. En nuestro país hay médicos con suficiente capacidad avalada, muchos desempleados, o empleados eventualmente que no les han pagado, o con salarios muy bajos, o en zonas de inseguridad extrema. Hay otro sector de médicos, Magda, incluso que fueron contratados de manera eventual y el gobierno federal anunció que los iba a recontratar. No, ahí están las manifestaciones. Hoy están y siguen desempleados. Y estas denuncias lo vemos todos los días en todo el país. La precariedad entre los trabajadores de la salud en el país es el caldo de cultivo para el malestar por la contratación de los médicos cubanos, que hoy en día pues vuelve a estar ahí en la palestra. Recuerda que a inicios de la pandemia se repitió este tipo de protestas de médicos y enfermeras por la falta de material, equipo, protección básica para afrontar la situación. Pero fíjate, esta situación, y lo tengo que resaltar, no hay que dejar de lado el viejo dicho: tiene la culpa quien mata la vaca como quien le jala la pata. Ojo, no todos, que quede muy claro. Nuestros médicos en México tienen, sí, la capacidad. Hay especialistas que se requieren, sobre todo para zonas pobres, pero también hay muchos médicos que se niegan a ir a comunidades apartadas, ya sea por bajo salario o por la misma inseguridad. Plazas hay. Pero es que son las condiciones laborales. A ver, espérame. No. Déjame, te detengo en este punto porque vale la pena voltear a ver. Y mira, es más, te invito de verdad a que le eches un ojo a un tuit que posteaba el propio doctor Javier Tello, en donde les pregunta a los demás médicos: a ver, díganme, ¿a dónde se fueron a hacer su servicio, no? Empiezo yo y les empieza a comentar en qué comunidad estaba, bajo qué condiciones laborales estaban trabajando. Se soltaron muchos médicos. A ver, espérame, porque a lo que yo voy, cuando vives de cerca, inclusive la preparación que tiene un médico, la forma en la que los mandan, bajo las condiciones en las que están trabajando, me parece que la forma de fortalecer eso, y el propio doctor Javier Tello lo decía, ¿no? A ver, ¿hay médicos suficientes en México? Sí. Sin embargo, pues un cardiólogo no tiene absolutamente nada que ir a hacer a la sierra, porque necesita de un hospital que tenga de todas las especialidades, que tenga de todo el equipo necesario para poder realizar su trabajo. Si no lo tienes en la sierra, ¿para qué vas a ir a mandar a un especialista?
Necesitas verdaderamente garantizar primero que se cuente con las instalaciones necesarias para que después vayas y mandes a los especialistas a que laboren ahí. Pero si desde ahí no tienes la infraestructura suficiente, pues ¿a qué los mandas, Luis? Te pregunto, ¿hay plazas o no hay plazas entonces? Aquí estamos hablando de los espacios laborales y la comparación que me hacías al principio no tiene nada que ver con el servicio. ¿Y sabes cuántos médicos hay por cada 1,000 habitantes en México? Ese tema lo traen las universidades, pero aquí estamos hablando de espacios laborales. Y te digo, no todos, por eso aclaré, no todos, Magda. Hay médicos que se niegan a ir a las comunidades más pobres y apartadas. Déjame plantearte la otra cara de la moneda y la otra cara de la moneda, ok, vale. Me pongo en tu perspectiva y contratan a los médicos cubanos. Oye, estás favoreciendo también un tema de esclavitud. ¿Ya te diste cuenta bajo qué condiciones los están llevando? Y de acuerdo a una investigación que realizó Conectas, fíjate nada más, se ha convertido en un millonario negocio de la salud para el régimen que se sostiene sobre dos pilares: el servicio de alta calidad para extranjeros en la isla, pero también la exportación masiva de profesionales de la salud a través de misiones médicas con las que no les dicen ni siquiera en qué condiciones van a estar trabajando, cuándo van a ganar. Es más, si se les muere alguien en medio de estas misiones médicas, no tienen la posibilidad de regresarse a Cuba para ir a ver a sus familiares o despedir al muerto. Pero te estás adelantando, Magda, ¿cuál va a ser el proceso de contratación? No lo ha dicho el gobierno federal. Se va a entregar lo va a entregar los recursos al gobierno de Cuba. Ahí habrá que ver cuál será el procedimiento. No lo ha dicho el gobierno mexicano, pero ya hay investigaciones que te dicen bajo qué condiciones están trabajando los médicos cubanos. El asunto está en que ahora también ahí el gobierno federal tiene la culpa, está dando los espacios, son 500. Y el médico mexicano que no quiere ir a una comunidad apartada, pero si un cubano quiere ir a esa comunidad apartada, ahí estamos entrando en otra índole, lo que ejemplificabas, el tema de la esclavitud. Creo que ahí nos estamos yendo a los extremos. Me parece que primero, para que puedas mandar a los médicos a todas estas regiones, necesitas darles en dónde trabajar. Y creo que por ahí podríamos partir. No estoy diciendo que no sean necesarios los servicios médicos en las comunidades lejanas. Lo que estoy diciendo es que primero necesitas de la infraestructura antes de que mandes al personal médico. Eso me lleva al siguiente tema, porque ya tengo al productor encima. Hablemos del índice de Estado de Derecho, Luis. Oye, a ver, otra vez salimos reprobados. Es sumamente lamentable que la entidad que es la que tiene el mayor puntaje, que en este caso podríamos hablar de Yucatán, es la entidad que tiene mayor puntaje, ni siquiera está aprobada. No alcanza el punto que deberíamos de tener para poder decir que nos apegamos a un Estado de Derecho. Por el contrario, hay entidades que están bajando de una manera estrepitosa. 14 entidades que se nos fueron para abajo. Sí, es que lamentablemente en muchos rubros estamos reprobados: corrupción, Estado de Derecho, y la relación entre derechos humanos y la delincuencia es la que se alude con mayor frecuencia, que es negativa. Defender los derechos humanos, se dice, es lo mismo que defender a delincuentes. ¿Quiénes defienden los derechos humanos? Impiden que la lucha contra el crimen organizado, y esa es la realidad, sea realmente eficaz. Las Fuerzas Armadas no están para cuidar a los integrantes de las bandas que están para servir, proteger y defender a la nación. Es lamentable la degradación a la que hoy se está sometiendo a las Fuerzas Armadas, Magda. Nunca antes las y los soldados o los marinos habían sufrido tantas humillaciones como las que hoy se están enfrentando. ¿A qué voy? Los criminales no hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la justicia. Así de simple. La ciudadanía exige seguridad, un alto a la impunidad. Pero el Estado de Derecho es más violencia amplio, contra Luis. Periodistas. El Estado de Derecho es más amplio y a mí parte de lo que me llamaba la atención de este informe es que el primer debilitamiento que están encontrando es en los pesos y contrapesos. Y ya, ojo, no estamos hablando de la federación, estamos hablando de lo que está sucediendo en los estados. Se están agotando esos pesos y contrapesos. Y dentro de esta lectura, Luis, no sé si te percataste en cuáles son las entidades que tuvieron un retroceso. A mí lo que me llamaba la atención es que esas entidades que se fueron para abajo, en su mayoría son entidades morenistas. Son 10 entidades, si no mal recuerdo, que son emanadas de Morena. Una que es emanada de esta coalición también que se hizo entre el Partido Verde Ecologista, y finalmente 3 entidades más de carácter priista. Pero la mayoría son de Morena. Se cayeron. Habla del claro ejemplo la política paternalista que tienen los gobiernos estatales, morenistas, hacia el gobierno federal. Todo lo que haga el gobierno federal
ellos no pueden mover un dedo. Entonces, este deterioro del Estado de Derecho tiene que ver con la pérdida de contrapesos institucionales que viene desde la Federación, el debilitamiento de la procuración y partición de justicia y también la falta de eficacia en el combate a la corrupción. Esa es la realidad, ese es el talón de Aquiles desde arriba. Y trae consigo los daños colaterales, lo que están viviendo los gobiernos estatales y ni se diga los municipales, porque el Estado de Derecho en nuestro país, medido desde las entidades federativas, es sumamente precario. Y esto que me hablas de lo reprobado que están de la mayoría de los gobiernos estatales morenistas, estancado y en retroceso, que es como lo han definido en esta nueva edición, ¿no? Sí, sin duda lamentable, porque lo que tendría que haber es garantías para los ciudadanos en todo, ¿no? En lo que respecta también al acceso a la justicia, y sin duda han habido retrocesos importantes en esta materia. Hablemos de la inflación, de la economía, Luis, y de la forma en la que pues han tenido que salir los mexicanos adelante en este contexto, porque todo parece indicar que las medidas que se han implementado son insuficientes. Tenemos la inflación más alta en los últimos 21 años y bueno, si bien es cierto, han buscado algunas dinámicas como firmar acuerdos con empresarios, esto a fin de poder parar un poco el incremento en los costos de los productos, todo parece indicar que no es suficiente frente a un contexto tan fuerte, frente a una economía tan afectada como la que tenemos en este momento. Primero, una inflación considerablemente elevada, Magda. Segundo, una contracción o estancamiento de la actividad económica y sobre todo, inversiones. No hay inversión en nuestro país. Y el otro elemento primordial es la dinámica de empleo, es decir, un desempleo elevado. Estamos viendo esta combinación de estos tres factores con la famosa estanflación. Hoy, lamentablemente, el grave problema es que las dádivas, esta famosa estrategia, que no solo es de este gobierno, durante décadas, regalar dinero a los pobres, pues no está ayudando, no amortigua que sea el dolor, pero no cura la herida de lo que hoy estamos viviendo. Hoy los mexicanos no tienen las herramientas para hacer frente a los altos costos de los productos de la canasta básica, ya ni se diga el tema de los combustibles, este incremento en los precios de los bienes y servicios en el país que ha afectado sobre todo a los hogares con menores niveles de ingreso, los de mayor pobreza. Imagínate vivir hoy en día, Magda, es una familia que percibe 3,000 pesos, 4,000 pesos a lo mucho al mes en promedio. El incremento en el precio de la canasta básica, que a veces se tienen opiniones un tanto contradictorias, Luis, porque fíjate, de pronto cuando se habla de, oye, se le va a entregar una mayor cantidad de programas sociales a la gente que menos tiene, en ese momento se critica, ay, nada más está regalando dinero. Y de pronto cuando se viene la crisis económica, se voltea y se dice, no estás ayudando a los que más les hace falta. Y entonces, bueno, a veces diera la impresión de que con nada se queda bien, ¿no? ¿No te parece que sin duda a lo mejor han sido buenas intenciones? El problema es que no han estado debidamente enfocados o que no han tenido los mecanismos de control para garantizar que realmente estos programas sociales estén llegando a los más necesitados. No pienso que realmente sean malos los programas sociales, por el contrario, creo que pueden llegar a tener un buen objetivo. A mi parecer, el problema es que no están siendo lo suficientemente bien supervisados, que no tienen claras las reglas de operación, que no son lo suficientemente transparentes. Me parece que ese es el meollo del asunto. La intención no creo que esté mal. Sí, el plan del presidente quizá tenga buenas intenciones. El problema es que el diseño ha sido insuficiente para hacer frente a estos choques inflacionarios externos que lamentablemente hoy en día pues está acrecentando la pobreza. Y aquí, como bien dijiste, es fundamental y necesario, importante focalizar los apoyos a la población, sobre todo de bajos recursos, pero otorgarles las herramientas, no solo regalar el dinero, Magda. Lamentablemente todo lo vemos en cuestiones políticas, sacarle raja electorera pues a los programas sociales. He ahí el grave problema. Decía Viri Ríos en una columna que escribió hace ya algunos días que se trataba también de impulsar medidas disruptivas a fin de poder sacar pues a la gente de esta crisis en la que estamos atravesando, ¿no? En donde también se tiene una inflación inusual derivado de la pandemia, derivado de otros factores a nivel internacional. Y bueno, pues ahí valdría la pena también el poder ofrecer otro análisis. No todo es blanco, no todo es negro. Querido Luis, como siempre ha sido un gusto. No, el gusto ha sido mío, un placer, Magda, y nos vemos en la próxima.
Te mando un abrazo enorme. Nosotros ya nos vamos, hemos llegado al final de esta emisión, pero para mí es un gusto también saludar a Joely Ramírez. Jo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y al auditorio, Mag. Pues vamos a platicar, por supuesto, del encarecimiento de las cosas, incluido, por ejemplo, el combustible que ha llegado a récords en Estados Unidos y que pues está desatando un fenómeno, sobre todo en la zona fronteriza del norte del país. En varios días atrás se registraron niveles de desabasto en puntos específicos.